Muy buenos días, Iglesia del Señor. El Señor me los bendiga grandemente. Para mí un placer, un gozo, poder ser ese vaso, esa herramienta que el Señor hoy utilice para poder transmitir el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano, Pastor Nerio Til. Les extraño mucho y espero el día en que podamos otra vez juntos, todos, poder servir, poder adorar, poder alabar, poder estar todos reunidos en el nombre de Cristo. Este tema tiene un enfoque y está enfocado en la distancia que hemos tenido frente a esta pandemia. Cada quien en su casita, ¿verdad? Adorando a Dios allí, no tomando vacaciones espirituales, sino buscando al Señor Jesucristo, bajo la cobertura de sus pastores, de nuestros pastores de la iglesia. Amén. Y se llama así este tema, se llama lejos pero cerca. Así de sencillo se llama, lejos pero cerca. Y para ello quiero que me acompañes en Mateos 15, en el verso 8. Mateos 15, verso 8. Mientras que te vas ubicando ahí en Mateos 15, verso 8, voy a hablar un poco del contexto. En Mateos 15 le invitan a Jesús y a sus discípulos a comer. Y viendo los fariseos que los discípulos de Cristo no se lavaban la mano, le dicen: vuestros discípulos quebrantan la ley de los ancianos. Y viene la respuesta sabia de Jesús en el verso 8 y dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Colocando mandamientos de hombres, en el verso 9 dice así, en vez de poner los mandamientos de Dios. Cuando yo leo Mateos 15, yo entiendo allí de manera instantánea que Jesús estaba diciendo que los fariseos estaban desechando la ley de Dios y amando mal la ley de los hombres. Pero cuando yo veo de dónde lo está citando el Señor Jesucristo, que es de Isaías 29, verso 13. En Isaías 29, verso 13, hay una pequeña diferencia y es la palabra: este pueblo se acerca. Dice: este pueblo se acerca a mí y de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes que es fuerte tener a Jesucristo allí de frente? Y que aunque lo tengas ahí cerca, estéis lejos de vuestro corazón. Y cuando yo logro entender esto de una manera muy sencilla, puedo ver que el peor alejamiento que puede tener la iglesia no es la física, sino el alejamiento del corazón. Y para yo poder ilustrar y poder enseñarle a la iglesia mejor, quiero citar a Lucas 10, verso 25, donde habla las escrituras del buen samaritano. Porque allí dice que había un intérprete de la ley. Y el intérprete de la ley le pregunta a Jesús: ¿cómo haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guardando los mandamientos. Y Jesús le dice: tú sabes, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el otro ama al prójimo como a ti mismo. Y ahí dice la Biblia textualmente que este intérprete, queriéndose justificar a sí mismo, le dice: ¿y quién es el prójimo? Claro, Jesús es un hombre que no solamente puede discernir lo que está saliendo por la boca, sino también lo que está en el corazón del intérprete. Él se quería justificar diciendo: bueno, yo guardo los mandamientos con mi vínculo cercano. Por ser un intérprete de la ley, el vínculo cercano de él eran los sacerdotes y los levitas. Y eso es lo que Jesús le ilustra allí. Le dice: bueno, había un hombre que fue herido y estaba padeciendo, y pasó el sacerdote, no hizo nada. Pasó el levita y no hizo nada. Pero aquel que no era de su vínculo, que era un samaritano, ese fue el que practicó la misericordia, y ese sí hizo. Y Jesús enseña que ese es el prójimo, el buen samaritano, dándole a entender a aquel intérprete de la ley que el prójimo no necesariamente es el que está cerca físicamente, sino el que es cerca de corazón. Bendito sea Dios. Iglesia del Señor, nosotros no nos podemos alejar.
Nosotros no nos podemos distanciar, nosotros tenemos que estar unidos en estos tiempos, pendientes de la predicación que se nos da por medio de las redes sociales, llamándonos unos con otros. Cuando la iglesia cae en un estado de conformismo, en el sentido de cada quien está en su casa, ya desde ese momento los corazones se están alejando. La iglesia tiene que entender que nos tenemos que extrañar unos con otros. Y ese es el mensaje, iglesia de Dios. Concluido con una palabra que parece un verso y es muy sencillo. El peor alejamiento que podemos tener frente a la crisis de la pandemia, iglesia, es el alejamiento no físico, sino el del corazón. En el verso 9 de Mateo 15, Jesús no solamente hace referencia del corazón, sino que dice: han cambiado los mandamientos de Dios por los mandamientos de hombre. Porque ahí hay algo claro. Cuando el pueblo de Israel hizo el primer pacto, Dios pactó con ellos. Como pacto estaba muy bien aclarado y reflejado los mandamientos. Y dice así: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Porque la iglesia tiene que entrar en un estado de madurez y entender que los mandamientos están puestos allí para que el hombre sepa convivir con Dios, para que el hombre sepa convivir con el Señor. Por eso es que en Juan 14, cuando está la promesa del Espíritu Santo de Dios, que es, si se quiere decir, la mejor comunión que puede tener un cristiano hoy en día con su Dios, con su Creador, por medio del Espíritu Santo de Dios, cuando está esa promesa que dice que vendría el Consolador, allí dice lo siguiente: si vosotros me amáis y guardáis los mandamientos. Porque el guardar los mandamientos me lleva a mí a tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Y estos fariseos habían desechado los mandamientos, que son las pautas, las reglas, las políticas de Dios, los decretos del Señor, las leyes de Dios para poder convivir con el hombre, y ahora habían puesto leyes de hombre. Iglesia del Señor, te invito de parte de nuestro Señor Jesucristo a que entendamos que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y no tiene por qué demostrarnos otra vez que Él nos ama. Ya Él lo demostró en la cruz. Si me explico, ya Él lo demostró en la cruz. Así también la iglesia ha dado muchos frutos que nos dice que nos ama. Y eso nos hace cercanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y ya saben, el Señor Jesucristo viene pronto. Abrazo y bendiciones.